Estas jornadas de pastoral las habéis titulado Iglesia Samaritana al servicio del mundo obrero. Es como una expresión que el Papa Francisco repite continuamente de cómo la Iglesia y en ella, pues todos los miembros, tenemos que estar en esta actitud de que el propio Jesús en la parábola del buen samaritano nos ha enseñado. No pasar de largo esa globalización de la indiferencia que hoy nos afecta a todos de alguna manera. No desentendernos y no descartar son palabras que él continuamente emplea en sus discursos y que se nos van haciendo a todos cada vez más familiares. Sino, y hace una propuesta positiva, ser samaritanos, es decir, ante toda palabra, ante toda persona, ante todo acontecimiento, pues tener gestos de abajarnos de nuestra cabalgadura para atender al que está apaleado, diríamos, en la cuneta de la vida, ¿no? Por eso me gusta el título, porque hace alusión a esta actitud del propio Jesucristo en relación con cada uno de nosotros. Él se ha bajado, se ha despojado de su rango, se ha puesto a nuestro nivel como un hombre cualquiera, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado, sin dejar de ser Dios. Y nos ha cargado sobre sus hombros, sobre su cabalgadura, y nos ha llevado a la posada. La posada es la Iglesia. ¿Qué sería de nosotros sin la Iglesia? Que es la comunidad en la cual somos acogidos ya por el bautismo, somos acompañados en nuestro crecimiento y hasta el final de nuestra vida, hasta la santidad, que es hasta donde Dios quiere que lleguemos y a donde Él nos llama continuamente. Iglesia samaritana, por tanto, al servicio del mundo obrero. Y pues al pedirme que os dijera o os diera una reflexión, algunas ideas, etcétera, pues me preguntabais el título y ofrecí el Evangelio del Trabajo. Lo tomé del Papa Juan Pablo II, que en su encíclica Labor Exercens ya tiene sus años, pero bueno, pues yo la leí con toda fruición en el año 81 y tiene más de 30 años esta encíclica, pero es como la encíclica que sitúa el trabajo, el que había sido pues un obrero de la petroquímica aquella durante tiempos de su juventud, etcétera, pues tiene una visión del trabajo nueva y una luz nueva y habla del evangelio del trabajo, como le gustaba hablar del evangelio de la vida o del evangelio de cualquiera de los demás aspectos, ¿no? Porque dice, tomando el texto del Gaudium et Spes, que solo Jesucristo es capaz y puede iluminar el misterio del hombre. El misterio del hombre solo se entiende a la luz del misterio del Verbo encarnado. De lo contrario, el hombre permanece como un enigma para sí mismo, da palos de ciego, va a tientas y, bueno, unas veces acierta y otras veces no. Acercándonos a Jesucristo, que es la luz, Él nos hace entender y nos da también una luz potente, eso es la fe, acerca de esta dimensión de la persona humana que es el trabajo. En primer lugar, subrayar que el trabajo es una vocación humana. Las abejas, por ejemplo, que liban la miel, no trabajan, hacen mecánicamente lo que han hecho toda su vida. O pues un animal, decimos por analogía o ampliación, que trabaja, pero lo que hace es cargar, con una carga que le podamos echar, ¿no? O un coche, si decimos que trabaja es por ampliación, pero el coche no trabaja, el coche es un mecanismo que funciona con gasolina, ¿no? O cualquier electrodoméstico. Propiamente, ellos no trabajan, ninguna de estas cosas son sujetos de trabajo. Porque el trabajo es una vocación humana, es una llamada de Dios a la persona. Y por tanto,
solo la persona, hombre o mujer, han recibido esta llamada de Dios. Solamente el hombre es capaz de trabajar, solamente él es capaz de llevarlo a cabo. Y al trabajar, no solo transforma el mundo que le rodea, sino que se transforma a sí mismo. Es por tanto una vocación en la cual el hombre se perfecciona cuando despliega sus habilidades, sus capacidades, su esfuerzo físico, intelectual, en el trabajo. También una de las grandes afirmaciones de esta encíclica, Laborem Exercens, de Juan Pablo II, es que el trabajo humano es una clave, quizá la clave esencial de toda la cuestión social. La cuestión social o la doctrina social de la Iglesia, que ilumina la cuestión social con la luz del Evangelio, se plantea a lo largo del siglo XIX, en la época de las grandes revoluciones, que perviven y que están presentes en nuestros días. Esas grandes revoluciones afectan también al mundo del trabajo, a la industrialización, por la cual pues mucha gente se queda en la cuneta de la vida, crece en la pobreza. Es verdad que es una etapa de progresos, pero no a todos les llega ese progreso. Y se produce una época nueva. Dicen que ahora estamos en un cambio de época también. Bueno, pues un gran cambio de época se ha producido en el siglo XIX. Y entonces la cuestión social pues es el reparto de las riquezas, que a todos pueda llegarles para su propio sostenimiento pues el mínimo vital, que no solo algunos prosperen, sino que esto pueda generalizarse y llegar a todos, en todos los sentidos, no solo en el aspecto material, sino en el aspecto cultural, etc. Y a todo eso se le llama la cuestión social. El Papa León XIII, con su encíclica Rerum Novarum, está hablando de las cosas nuevas, de la época nueva, de los problemas nuevos que se plantean a finales del siglo XIX. Después los documentos que han seguido a esa encíclica Rerum Novarum han recordado como esa intuición o impulso del Papa León XIII. Y en esa línea se sitúa la carta de Juan Pablo II, Laborem Exercens, y dice esto, ¿no? El trabajo es una clave, quizá la clave esencial. No lo había dicho la doctrina social de la Iglesia anteriormente, lo dice el Papa Juan Pablo II, la clave esencial de toda la cuestión social. ¿Por qué? Pues porque en el trabajo entran las personas, entra el producto de las obras humanas, entra la comercialización, entra pues el salario, entran los conflictos, entran muchos elementos. Y todos esos elementos afectan a la persona desde distintas dimensiones. Y el progreso de la persona debe ser integral y depende mucho de su situación social en la que se encuentre, ¿no? Por eso esta frase del Papa Juan Pablo II me parece importante, referida al trabajo, cómo el trabajo ha pasado a ocupar el centro y es una de las claves de la cuestión social, la clave esencial. Y cuando habla el Concilio de Trabajo, en Gaudium et Spes 38, habla de que todas estas condiciones de mejora del trabajo humano, etc., tienen un objetivo: para hacer la vida humana más humana. Esta es una afirmación que aparece en varios momentos de esta Constitución Gaudium et Spes y que tiene una referencia al Concilio de Calcedonia, nada menos, donde allí San León Magno, cuando habla de la unión de lo divino y de lo humano en Jesucristo, única persona en dos naturalezas,
habla de cómo lo humano es plenamente humano precisamente por estar unido a lo divino. O sea, la presencia de lo divino en nuestra vida no es algo que estropea o recorta aspectos humanos, sino que los hace más humanos. En el fondo, más humanos, más divinos, pero eso es otro tema que no es de ahora del momento. Pero al final es para la divinización. El trabajo, por tanto, nos va perfeccionando para hacer la vida humana más humana y, en definitiva, más divina, porque la única vocación del hombre, lo dice también Gabi Metespés tomando una frase de Henri de Libac, la única vocación y el único destino es divino. Ahí es donde el hombre llegará a ser plenamente hombre, cuando estemos en el cielo. Por tanto, hacer que la vida humana sea cada vez humana, más humana, significa divinizar, hacer que esa realidad humana, el corazón humano, el trabajo del que estamos hablando, etc., queden permeables a la acción divina y sean transfigurados por la acción de la gracia, y de esta manera, lógicamente, serán más humanos. Una primera dimensión del trabajo humano, o del trabajo, puesto que los animales y las máquinas no trabajan propiamente, sino que es una vocación humana, es que el trabajo es una participación de la obra del Creador. Es Dios Padre el que ha puesto en marcha el mundo. No vivimos en un mundo que existe desde siempre y donde las cosas suceden por casualidad, sino que en el origen está Dios, Creador, el que ha hecho todas las cosas. El Génesis lo describe pues de una manera incluso bonita, ¿no? Con esa semana de la creación y el séptimo día descanso. Y ahí, en ese contexto, es en el que Dios, al crear al hombre, varón y mujer los creó, iguales en dignidad, distintos, para ser complementarios en orden a la procreación y a toda la complementariedad psicológica. Pues Dios en el Génesis 1:28 le dice: creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Por tanto, el trabajo no es un castigo después del pecado. El trabajo es un mandato de Dios al hombre recién creado. Dios le manda al hombre, antes de que llegue el pecado, le manda que trabaje. Por tanto, el pecado lo que hará será colorear ese trabajo, hacerlo fatigoso, y dirá: comerás el pan con el sudor de tu frente, etc. Pero eso es un accidente añadido. El mandato fundamental del trabajo le viene al hombre constitutivamente, porque el trabajo, según esta mente divina y en la revelación, es colaborar con Dios. Es colaboración con Dios. Y esa colaboración, Dios para eso ha creado al hombre, para que complete su obra creadora, como si hubiera quedado sin terminar, y encomienda al hombre: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla mediante el trabajo de vuestras manos. Por eso el trabajo tiene esta primera dimensión de participación en la obra del Creador. Yo creo que la dignidad del trabajo sobre todo le viene de ser una colaboración con Dios, porque Dios podía haber dejado las cosas requete bien hechas. Sin embargo, las ha dejado hechas y bien hechas, pero dejándonos a nosotros para terminarlas, entre otras cosas, para hacernos nosotros mismos. Estamos sin hacer, estamos como el bizcocho en el horno, ¿no? Pues a fuego lento, y esto pues no se puede sofocar, que se estropea, ni se puede dejar crudo. Pero es Dios el que ha puesto todos los elementos en nuestra vida, y nuestra gran dignidad es colaborar
con Dios en su obra de creación. En Éxodo 29 se dice: durante 6 días trabajarás, pero el día séptimo es día de descanso consagrado al Señor. El descanso tiene también un sentido sagrado. No solamente es reponer fuerzas físicas, no solo es el día del deporte, sino que el descanso también es el día del Señor. Es el día en que entendemos que todo lo que Dios nos ha dado, energías, tiempo, medios, imaginación, etc., es un don suyo. Con lo cual trabajamos y nos esforzamos y nos desgastamos, ¿no? Pero el trabajo tiene que ir unido al descanso y al descanso sagrado, santificar la fiesta. Por tanto, esta es una perspectiva importante, no perderla, el trabajo como colaboración en la obra del Creador. El trabajo también tiene un punto de referencia en el propio Jesucristo, porque al hacerse hombre, por el misterio de la encarnación, Él ha asumido nuestra realidad humana. De hecho, en Marcos 6, 2, 3, la gente se pregunta, lo escuchábamos en el Evangelio del domingo pasado, ¿no es este el hijo del carpintero? Es decir, si le hemos visto trabajar en su casa con su padre, incluso le hemos visto llevar el fruto de su trabajo pues a casa de fulano de tal, o sería artesano. Lo de artesano luego se ha puesto carpintero. Bueno, pues pongámosle carpintero, que es un trabajo muy noble, pero artesano podrían ser otras muchas cosas también. Pero lo que sí es cierto es que a Jesús le conocen como el trabajador, que desde niño lo que haría sería enredar, cuando fuera joven sería aprendiz y después pues fue un profesional en su oficio o en su trabajo. Este es un dato histórico que aparece en el Evangelio. La mayor parte de su vida, además, Jesús la dedica pues a esta tarea de un trabajo manual para el sustento de su casa. Así lo dice Laboren Exercens, cuando esta encíclica del Papa que he citado, ¿no? Cuando habla de Jesucristo, dice: dedicó la mayor parte de los años al trabajo manual junto al banco del carpintero, en el número 6 de esta encíclica. Y Gaudium et Spes, en aquel número 22, tan rico y tan denso de contenido, pues habla de Jesucristo que trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, amó con corazón de hombre, puesto que es hombre de verdad, se ha hecho hombre de verdad sin dejar de ser Dios. Y en esa realidad humana Él ha vivido el mundo del trabajo como tarea cotidiana, en su casa o donde fuera, pero trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre y amó con corazón de hombre. En Jesucristo el trabajo adquiere una dimensión nueva, porque ya cuando llega Jesucristo se ha introducido el pecado. Cuando es el hombre creado, sale bien hecho de las manos de Dios. Y al salir bien hecho de las manos de Dios, colabora con Dios. El pecado lo que hace es trastornar y hacer que esa colaboración se haga con el sudor de su frente, en medio de dificultades, a veces de carencias, con fatiga, etc., ¿no? Entonces, la venida de Jesucristo, que ha iluminado todo y lo ha transfigurado todo, también en el mundo del trabajo, pues nos enseña que el trabajo es también una colaboración en la obra redentora. El mundo está bien hecho, salido de las manos de Dios, y el mundo está trastornado por el pecado original y el pecado personal. Pecado personal que al sumarlo o al multiplicarlo se convierte también en pecado estructural, incluso en estructuras de pecado. Bien, pues, ¿quién nos librará de esas estructuras de pecado o del pecado que anida en nuestro corazón? Solo Jesucristo. Y por eso no solo somos colaboradores de Dios y de su obra creadora, sino que también somos
colaboradores de la obra redentora, con nuestro trabajo, nuestra fatiga, nuestro sudor, la superación de las dificultades, la ayuda a los demás para que también la superen, etc., estamos colaborando en la civilización del amor, en un mundo nuevo, en el cual es necesaria la cruz. Jesucristo ha redimido el mundo con su cruz, su pasión y su muerte, y ha vencido la muerte con la resurrección. Ser colaboradores de Jesucristo y de su obra redentora significa poner nuestro trabajo cada día junto al de Jesucristo, junto a la cruz de Cristo, en la ofrenda que podamos hacer cada día y se concreta en la Eucaristía. La Eucaristía es ese momento en el que se hace presente la ofrenda de Cristo y ofrecemos el pan y el vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. La obra redentora se perpetúa en el sacrificio eucarístico, en la Santa Misa, en el banquete del Señor, y ahí llevamos nuestros trabajos de cada día, nuestras fatigas, nuestros dolores, ¿Por qué? Pues que colaboramos en la obra redentora de Cristo. En resumen, por tanto, de esta primera parte, mediante el trabajo el hombre colabora en la obra de la creación, terminando la obra incompleta de Dios, y en la obra de la redención, restaurando todas las cosas en Cristo. El Papa Juan Pablo II, en esta encíclica Laborem Exercens, hace pues toda una doctrina y una luz sobre el tema del trabajo. Y distingue el valor objetivo y el valor subjetivo del trabajo. El valor objetivo es el trabajo en cuanto obra humana, medios para esta producción humana, incluido el tiempo y la técnica, y el fruto de ese trabajo, pues que ayuda al progreso y al sostenimiento propio y de los demás. Entra también ahí el salario. Sería el aspecto objetivo, o sea, el trabajo como algo que es producto del hombre, pero que es distinto del hombre. Y luego habla del valor subjetivo del trabajo, es decir, cómo en la tarea de colaborar con Dios, en la creación y con Jesucristo, en la obra de la redención, el hombre es el sujeto y por tanto es el centro del trabajo. Diríamos por una parte que la obra humana, el esfuerzo, la fatiga, los medios de producción, con todos los avances técnicos, hacen que el hombre someta la tierra, en la agricultura, en la industria, en los servicios, en la investigación. La técnica que ayuda tanto, recuerda el Papa, no debe suplantar al hombre, sino facilitarle su labor. Vivimos una época en la que la técnica se ha desarrollado tanto que a veces es arrolladora para el hombre, que no es capaz de asimilar todos los avances técnicos y por tanto debe tomárselo con dosis que sean humanas, porque si no, lo importante del trabajo es la persona y no por usar todos los medios técnicos a nuestro alcance debemos ser esclavos de los medios de producción o de los medios que la técnica nos proporciona. Él hace un análisis detenido de este punto, pero que es muy importante y que tiene enormes consecuencias para nuestra vida. Pero lo más importante de todo es el valor subjetivo del trabajo. El hombre es el sujeto del trabajo. En el centro del trabajo está la persona y nada debe sobreponerse a este, ni la técnica ni el producto. El hombre no es una mercancía. A veces hablamos así, mano de obra. No, es una persona. Y una persona con todas sus circunstancias, incluidas las familiares. De ahí proviene el trabajo esclavo. Cuando se considera a la persona como mano de obra o como un medio de producción, pues no importa la persona, sino que lo que importa es que produzca.
y que produzca al menor precio posible, incluso. Y por eso viene el trabajo esclavo, que genera esclavos mediante el trabajo. Lo que está hecho, trabajo para colaborar con Dios, por el pecado, que se convierte a veces en estructural, se convierte en fuente de esclavitud. Por eso tiene que venir Jesucristo a liberarnos, darnos la libertad en el trabajo. En el trabajo que hacemos, o en el trabajo que encomendamos, o en el trabajo en el que colaboramos unos con otros. La persona debe crecer ahí en libertad para llegar a ser ella misma, ¿no? Ante la postura capitalista, que mide el trabajo por el producto, saltándose la dignidad de la persona, han surgido grandes movimientos de solidaridad entre los trabajadores, que la Iglesia alienta y sostiene. Desde que comienza este problema en el siglo XIX especialmente, la cuestión social, la Iglesia ha estado ahí, presente, para alentar pues, todo movimiento de solidaridad entre los trabajadores. Pero no todos los movimientos de solidaridad entre los trabajadores tienen el mismo valor. Pues a la postura de dar prioridad al producto, eso es el capitalismo, han surgido otras posturas ateas que consideran el trabajo como producción. El socialismo marxista, sin poner ni uno ni otro en el centro a la persona. Esto nos lo recuerda el Papa en la Bonne Insertion. Es un peligro y es una realidad. Vemos brotes o manifestaciones o expresiones pues, del capitalismo que lo que quiere es crecer en capital y sin medida, incluso el capitalismo salvaje, pero vamos, sin llegar al salvaje, pues el capitalismo, pues que lo que mide es el producto final, ¿no? La hoja de resultados. Si has producido tanto o cuánto, vales, incluso puedes ser promocionado. Si no has producido ni tanto ni cuánto, puedes ser degradado o incluso despreciado tu trabajo. Pero lo mismo por el otro extremo, el socialismo marxista tampoco pone a la persona en el centro, sino que busca los medios de producción, hacerse con ellos y genera el conflicto para poder, mediante la dialéctica, llegar a una situación mejor. El Evangelio del Trabajo, en cualquier hipótesis, tiene como objetivo poner a Jesucristo en el centro, como aquel que ilumina el misterio del hombre, también en el campo laboral, e ilumina una de las dimensiones más importantes de la persona. Por eso creo que el punto de referencia continuo para un creyente en este mundo del trabajo es Jesucristo, es volver a Jesucristo continuamente para la conversión y para ajustar nuestra vida a Jesucristo. Él es el modelo de hombre. No somos ni esclavos de un proyecto X o H, de un signo o de otro, y tenemos que ajustarnos al proyecto. Para que vivamos en libertad, Cristo nos ha liberado. Y nuestro punto de referencia es Jesucristo. Y no nos casamos con nadie, porque solo Él es el referente en este y en todos los demás temas, ¿no?, de nuestra propia vida. La visión del trabajo sin Jesucristo embrutece el mundo laboral, expuesto a la consideración capitalista o socialista del trabajo, en el que el hombre no está en el centro. Bien, pues algunos puntos de reflexión después de esta visión bíblica y un poco resumida de la encíclica Laborem Exercens. En primer lugar, en este mundo del trabajo a mí me parece que había que desmitificar el concepto de trabajo como fuente de producción solamente. Cuando entendemos el trabajo como fuente de producción, tanto para los que se aprovechan de unos y de otros, como para los que lo consideran de manera material y bruta, ¿no?, el trabajo y los medios de producción,
olvidan el sentido teológico y antropológico más profundo del trabajo. Que el hombre es un colaborador de Dios y que su trabajo contribuye a la redención del mundo. El trabajo, ante todo, es la capacidad de colaborar con Dios en su obra y la capacidad de construir un mundo nuevo y solidario. Esa colaboración puede y debe hacerse desde todas las situaciones humanas, incluso desde la inutilidad. Atención a esto. Esa visión solo nos la da Jesucristo. No nos la da ni el capitalismo ni el socialismo. ¿Por qué? Porque la atención de una persona a otra, ¿eso quién lo valora? Solo se valora en el amor y solo brota del amor. Y si una persona en un momento dado ya no puede trabajar y no puede, pues sigue siendo tan digna o más digna incluso porque está necesitada. Y si la persona incluso llega a la inutilidad, pues en ese momento precisamente es cuando está más unida a la cruz de Cristo. Está trabajando más que nunca, según el concepto cristiano de trabajo. Porque está haciendo que en este parto de un mundo nuevo está poniendo su propia sangre y su propia vida, aunque externamente ni su trabajo sea valorado, ni su trabajo sea aplaudido, ¿ni? Porque no produce y porque además no es considerado o no es valorado en lo más profundo que tiene. A mí me parece, por tanto, que al trabajo hay que dotarle, o mejor dicho, no despojarle de lo que Dios le ha dado. Le preguntaron los discípulos a Jesús, ¿y cuál es nuestro trabajo? Pues el trabajo que Dios quiere es que creáis en su Hijo único. Esa tarea de colaborar no es un espiritualismo, porque es colaborar con la propia sangre y la propia vida, incluso con la propia enfermedad o la propia inutilidad. Uno es colaborador. Ahí hay, por tanto, una dimensión muy importante de la persona, que no se suele llamar trabajo, porque el trabajo ha quedado demasiado cosificado, demasiado materializado, restrictivo a lo que es la producción. Mientras que el trabajo es la colaboración de una persona en la obra de Dios, la obra creadora y en la obra redentora, ¿no? El trabajo con que una madre nos ha gestado y nos ha parido, pues no suele ser reconocido. Y sin embargo es un trabajo en la obra colaboradora de Dios, creadora de Dios. Y el trabajo de unos padres, pues en hacer o sacar adelante a sus hijos hasta que los ven ya autónomos e incluso hasta que se mueren, porque el trabajo en este sentido es continuo, pues supone muchos desvelos y muchas preocupaciones que no entran en la seguridad social, ni son baremadas en la cuenta de resultados. Sin embargo, la persona está trabajando y mucho con Dios para que esta persona exista y para que esta persona llegue a su desarrollo, lo que sería ya la paternidad o maternidad espiritual, que afecta en primer lugar a los padres biológicos, ¿no? Es decir, ampliar el concepto de trabajo, no reducirlo solo a esas horas en las que tengo un contrato. La persona, cuando está en casa o cuando está con los amigos o cuando hace un voluntariado o cuando está trabajando muchas veces, pero no se le llama trabajo porque no entra en un contrato, no entra en un horario laboral, no entra en un producto. Atención, porque el producto y la materialización del trabajo es un defecto común de los dos extremos sociales, capitalismo y socialismo. Es decir, considerar el trabajo pues como algo material, sin darse cuenta de que es algo ante todo personal. Colaborar en la obra de Dios es completar lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Nos dice San Pablo en Colosenses 1:24. Hoy día, eso es muy frecuente en el lenguaje también, ¿no?
cuando una persona está trabajando se entiende que es que está produciendo o que le están pagando. Si no le pagan, pues no trabaja, o se entiende que no trabaja. Y si no produce, pues no trabaja, o se entiende que no trabaja. Mientras que este concepto más amplio de trabajo, pues es también un sentido de juego, como Dios hacía con aquellos primeros padres en el paraíso terrenal. Bajaba todas las tardes a pasear y estaban colaborando con Él en la obra de la creación, y después del pecado, Jesucristo es el que nos ha iluminado la obra de la redención. Ampliación, por tanto, del concepto de trabajo. La palabra trabajo, que nos suene algo mucho más amplio de lo que normalmente empleamos, porque es sobre todo colaborar en la obra creadora de Dios y es colaborar en la obra redentora de Cristo. Y eso se hace de muchísimas maneras, también con el trabajo remunerado o el trabajo con horario o el trabajo, sí, pero no solo. Incluso en muchas personas ni principalmente. Hay muchas zonas de su propia vida en las cuales colabora con Dios. La búsqueda del trabajo para todos es algo obvio que todos deseamos y en el que todos aportamos nuestro grano de arena. Ya me refiero al trabajo remunerado, pues para poder sostener una familia y en el cual la persona alcanza su dignidad también, ¿no? Constituye una causa cristiana, sin duda. Un trabajo digno, estable, familiar, es decir, que abarque también a las necesidades familiares. Un trabajo para el que merece la pena prepararse para poder ser útil y servir a los demás, ¿no? Por eso, en este trabajo para todos, un punto fundamental es preparémosles a todos. Porque es verdad que hay distintos niveles de colaboración, de trabajo, o de empleo, o de oficio, pero cuanto mejor preparada esté la persona, mejor podrá desarrollar ese trabajo según sus propias capacidades. No tienen por qué ser todos universitarios ni haber terminado todos la formación profesional, pero en el trabajo para todos es muy importante también el aspecto educativo en el que la persona crece. Vale la pena luchar a favor de esta causa, porque la persona se construye en y a través de su trabajo. Lo recuerda Juan Pablo II. Terrible plaga la del paro, sobre todo juvenil. Ayer nos lo exponían con vibración, ¿no? El cristiano para eso da la mano a empresarios y obreros en la búsqueda de esta causa común que dignifica al hombre. Es decir, a todos los que trabajan. No solo trabaja el que está por cuenta ajena, también trabaja el autónomo, el empresario, el que es miembro de una sociedad en la que hay que hacer unas inversiones. Todo el mundo tiene que poner su talento y su tiempo para trabajar. Por eso, el trabajo cristiano es más amplio que el obrero. Abarca a todas las personas que están implicadas en este mundo, en el mundo del trabajo. Y la pastoral del trabajo debe incluir a todas las personas, no solo a los obreros, también a los empresarios, y también a los cooperativistas, y también a los que tienen iniciativas de empresas nuevas, se fomentan emprendedores nuevos, etcétera, ¿no? Todo eso es una política laboral, no solo obrera, sino laboral, de trabajo, porque el mundo del trabajo es mucho más amplio que el mundo obrero. En esta causa del trabajo para todos los agentes del mundo del trabajo son trabajadores, obreros y empresarios, técnicos y mano de obra. La pastoral del mundo del trabajo debe incluirlos a todos y no solo a una parte. La pastoral del trabajo incluye a todas estas personas o dimensiones a las que me he referido.
En este camino de solidaridad que vemos que ha surgido ante la nueva época de la revolución industrial y por tanto pues también del movimiento obrero, etc. En este camino de solidaridad no todo vale. La Iglesia en su doctrina, que tiene un cuerpo doctrinal precioso, ¿no? Y los laicos y los pastores hemos de conocerlo cada vez mejor para poderlo llevar a la vida y a la práctica. No todo vale. Hay alianzas y métodos que son insostenibles, que no son ni colaboración con la obra de Dios ni en la obra redentora y por tanto no hacen bien al hombre. Y ahí hay que ser críticos. No sea que los pasos que demos sean en falso, porque la vida se vive solo una vez y en la medida en que podemos o podamos hemos de dar esos pasos con lucidez y, bueno, siempre según la propia conciencia, pero la conciencia bien formada, ¿no? Y formada pues por los criterios objetivos que la misma Iglesia nos enseña. La visión cristiana de la persona, que incluye la tendencia a la comunión y al encuentro, así son las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son eterna comunión y continuo encuentro. Y la persona humana está hecha a imagen de la Trinidad. No es un número en la producción, ni es una mano de obra más barata o más cara, ¿no? La visión cristiana de la persona, que incluye la tendencia a la comunión y al encuentro, es incompatible con la visión atea del mundo y del hombre. Con su perspectiva materialista y el método que usa, que es el conflicto. El Papa Francisco, en esta preciosa carta que hemos leído y que tiene tanta riqueza, ¿no? Y que sacaremos, empieza por la conversión, ¿no? Pero bueno, ya por el número 226 y 230, tiene un apartado que merece la pena meditar. La unidad prevalece sobre el conflicto. Cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la unidad profunda de la realidad. Ante el conflicto, algunos simplemente lo miran y siguen adelante, como si nada pasara. Se lavan las manos para poder continuar con su vida. Otros entran de tal manera en el conflicto que quedan prisioneros. Pierden horizontes. Proyectan en las instituciones las propias confusiones e insatisfacciones y así la unidad se vuelve imposible. Pero hay una tercera manera, la más adecuada de situarse ante el conflicto, es aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. Felices los que trabajan por la paz. Por eso se hace posible desarrollar una comunión de las diferencias. Y no me entretengo más, pero la frase es: la unidad es superior al conflicto. Eso no es apostar por un sincretismo o por la absorción del uno en el otro, sino por la resolución en un plano superior. Hay que elevarse a otro plano, que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna. Cristo es nuestra paz. La paz es posible porque el Señor ha vencido al mundo y a su conflictividad permanente, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es eso lo que va a construir el mundo. Por tanto, ese estilo es el cristiano, en cualquiera de los campos donde se mueva, también en el campo del trabajo. Los métodos no pueden polarizarse en la protesta y la pancarta. Es necesario asumir la cruz, padecer la injusticia. Primera carta de San Pedro, cuando se dirige a los esclavos. Ese himno lo rezamos en vísperas todos los domingos de Cuaresma, a partir del siguiente domingo, ¿no? La esclavitud ha desaparecido en la historia no por la lucha de clases, que no existía, sino porque los esclavos han aceptado la injusticia teniendo a Cristo como modelo, que sufrió la injusticia
para dejarnos un ejemplo. Y porque los patronos, diríamos que entonces había, ahí está la carta a Filemón, pues han entendido que el amor cristiano debe llevar a una fraternidad que es superior a la relación empresario-obrero. Hay que estar por encima, con una visión pues que lo va invadiendo todo y lo va transformando, ¿no? Y así se han producido grandísimos cambios sociales. Vayamos a la historia. Por tanto, el cristiano que se sitúa hoy en su mundo, en el siglo XXI, tiene que aprender también, primero del Evangelio y de Cristo, segundo de lo que han hecho los cristianos a lo largo de la historia. Y, ¿por qué no?, ver las circunstancias concretas en que vivimos para dar una palabra y recibir sobre todo una luz que viene de Cristo, que siempre es nueva, ¿no? El diálogo, por tanto, es posible por parte del cristiano con toda persona, porque tiene algo que darle y siempre tiene algo que recibir de toda persona. El odio no construye nunca, solo el amor tiene futuro. Y esto parece una utopía, pero esto se ha producido en la carne de Cristo. Y nosotros somos seguidores de Cristo. Urge, por tanto, evangelizar el mundo del trabajo, es decir, llevar la buena noticia de Jesús a todos los trabajadores para que sientan reconocida su dignidad humana y de hijos de Dios, a los obreros y a los empresarios, para que nunca pongan ni antepongan ninguna otra cosa a la persona humana, cuya dignidad le viene de estar hecho a imagen y semejanza de Dios. El compromiso cristiano, estoy terminando ya, en el mundo del trabajo, no se casa con ninguna ideología, a no ser que pierda su propia identidad cristiana. Pastoral obrera, como toda realidad eclesial, está llamada a la conversión, dejando su identificación pues con partidos etiquetados para volverse a Jesucristo, el único Salvador del hombre. Los grandes ejemplos que han inspirado este camino de compromiso, y hago alusión a Rovirosa, a Malagón, a Herrera, no quedaron atrapados en ningún momento por la ideología. Es muy importante también imitar de nuestros contemporáneos cómo han vivido esta realidad, muy inmersos y encarnados en la realidad concreta que les ha tocado vivir, con un sentido de redentor muy fuerte de que su trabajo y su esfuerzo podía hacer y alumbrar un mundo nuevo, pero no se han identificado con ninguna ideología de las que estaban al uso. Y el último punto, necesidad de formación permanente en este como en todos los campos en que la persona crece. Para un cristiano la única opción válida es el Evangelio, con todas sus implicaciones sociales. Y la actitud ante el Evangelio ha de ser de conversión permanente a Jesucristo, Dios y Señor. Una necesidad urgente de la pastoral en este campo del trabajo es la de formarse en la doctrina social de la Iglesia, donde se trabaja por la justicia y la paz, siempre desde la perspectiva del amor y la misericordia. Muchas gracias a todos.